Bien amigos, vamos a la última parte de nuestro programa del día de hoy y nosotros quisiéramos aprovechar para tener algún intercambio con Henry acerca de este entorno de los precios del petróleo, el entorno internacional, las expectativas que hay en un ambiente en el cual nosotros ahora estamos inmersos en la discusión de una nueva carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos en el país una misión que ha venido precisamente a hacer ese trabajo y obviamente hay una serie de elementos que se tomaron en consideración en la discusión anterior que ahora han cambiado por la situación que se está viviendo en la economía nacional, el tema geopolítico, los conflictos en el mundo árabe, el tema mismo del Japón, el tema de la guerra de divisas. Todos estos fenómenos de alguna manera tienen que ver con el desenvolvimiento de la economía nacional e impactan la economía dominicana, incluso en forma difícil de prever, porque cuando se habló con el fondo y se estableció el precio de referencia del petróleo para negociar el acuerdo, se tomó como base un precio de 83, un poco más de $83 por barril, y hoy día tenemos el barril está en torno a los $100 y podría darse un incremento fuerte en lo que resta dependiendo de cómo se desenvuelva y cómo evolucione la economía internacional. Entonces yo creo que tú que has estado dándole seguimiento tan de cerca a este tema de los precios del petróleo y de la materia prima, Henry, podría entonces darnos algunos de tus criterios con respecto a este tema. ¿Cómo nos impacta este cambio del precio del petróleo? Pero es bueno aclarar que esta cifra que se utilizó para el presupuesto fue una cifra más que sugerida, o sea, fue una cifra puesta por el fondo. O sea, no fue el gobierno dominicano lo cual indica de que el fondo no tenía una idea de cómo se iban a mover los precios. Y es importante decirlo, porque a eso voy. Que uno pudiera pensar, bueno, el gobierno se equivocó poniendo 83. No, o sea, el gobierno utilizó esta cifra, que es la cifra que tenía como pronóstico el Fondo Monetario Internacional. Y eso es importante porque es una cosa que tú estés negociando posibles incumplimientos sobre la base de un escenario que no ha cambiado. Entonces ahí tú necesitas un poquito más de talento como un negociador. Ahí tú puedes atacar al gobierno, pero en este caso... Pero en este caso... La foto cambió. Pero, hasta dramáticamente. Y el fotógrafo casi pierde la cámara. Y mira, y cuidado que quizá el fotógrafo puede estar mal, porque parece que hay los rumores de que el director del Fondo Monetario Internacional sea candidato para las elecciones presidenciales en Francia, está creciendo. Que yo creo que sería una pena para el Fondo Monetario Internacional perderlo, porque hay que reconocer que yo creo que Dominique Strauss-Kahn está haciendo un excelente trabajo a la cabeza del fondo. No está solo, hay mucha gente, pero o sea, como siempre, o sea, la cabeza es importante. Entonces, obviamente eso plantea, como yo le he dicho varias veces, primero el fondo tiene que revisar su copia. O sea, no puede estar, o sea, mira, yo necesito cambiar las metas. Yo creo que el primero que tiene que revisar sus metas es el Fondo Monetario Internacional. Reconocer que, mira, tú me dijiste vamos a negociar sobre la base de este escenario. Ahora el escenario ha cambiado completamente. Vamos a ver en qué cambian las cosas. O sea, tú no me puedes pedir el cumplimiento de una serie de metas sobre la base de un escenario que ya no existe. Totalmente. Claro, entre esto y lo que va a terminar siendo, bueno, es ahí donde la posibilidad de negociar, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no, pero sería profundamente injusto, sería irrealista además seguir insistiendo con un cumplimiento igual de metas iguales cuando el escenario ha cambiado por completo. Entonces yo creo que ahí tenía que haber ciertas revisiones. Algunos ejemplos de cifras para entender, haber cambiado eso en la balanza de pago, solamente en la balanza de pago, que es algo importante, la balanza de pago. El aumento de la factura petrolera, proyectando, asumiendo que no suba más el petróleo, que me parece ser un caso, ojalá no optimista, pero vamos a decir que, mira, que no pase más nada. Todavía faltan 10 meses para hacer, hasta 9 meses para cerrar el año.
pues tú le añades el crecimiento que debe tener la economía dominicana, mal que bien, 5%, para decir algo. Se te aumenta la factura petrolera en más de $1.000 millones. ¿Cómo tú vas a compensar eso? Tú tienes que buscar la forma de compensarlo. De ahí que yo insistí mucho en el tema, que yo creo que no lo hemos quizás asumido lo suficiente todavía, que es la imperiosa necesidad de lograr una reducción del volumen del consumo de combustible por un, ¿cómo lo llamamos? Un pobre 10%. Yo creo que cualquiera que entra en cualquier empresa pública o privada, si se propone reducir en 10% un gasto, lo logra. Entonces, debe ser muy fácil en el caso de los combustibles, porque todo el mundo sabe que tenemos un consumo bastante ineficiente de los combustibles, pero un 10% de que estamos hablando son $440 millones. Sobre menos. Que nos ahorraríamos. Mira, básicamente un poquito menos de la mitad del incremento impacto de la factura petrolera, y estaríamos hablando casi lo equivalente a una emisión de bonos soberanos. O sea, estamos hablando de una cifra considerable. Con un esfuerzo que se puede lograr, porque no es un esfuerzo brutal. En la parte fiscal, los impactos son interesantes, porque son múltiples. Del lado de los ingresos, en teoría, el incremento del precio del petróleo es una buena noticia para un Estado, porque recauda a través de la venta de combustibles. Siempre y cuando el aumento del precio de los combustibles no provoca una caída fuerte del consumo, se supone que eso signifique un incremento de las recaudaciones. Pero como la idea sería más bien bajar un 10% el consumo de combustible, lo único malo con la reducción del consumo, porque hay que explicar a la gente cómo es la parte de las cifras. Todos los estados del mundo que no son productores de petróleo tienen un conflicto de interés. ¿Cuál es su conflicto de interés? De un lado, tratar de ahorrar combustibles, porque yo ahorro divisas de la balanza de pago, pero si baja el consumo de combustibles, bajan mis recaudaciones, que eso es otro problema. Y 10%, puede crecer menos la economía. 10% de reducción del consumo de combustibles equivale a 4.400 millones de pesos de recaudaciones. Es mucho, pero bueno, eso es para que entendamos las cifras. Ahora, la elevación del precio del petróleo significa la imposibilidad de cumplir con la baja de los subsidios. Es imposible. Yo creo que esta meta hay que revisarla. Yo entiendo que una de las justificaciones, uno de los motivos por el anuncio del presidente de la República la semana pasada de un recorte del 12%, es que precisamente será al fondo, mira, yo no voy a poder recortar los subsidios, entonces vamos a aceptar que el subsidio no va a bajar, entonces para compensar el efecto, yo voy a buscar este 12% de ahorro. Que eso va a generar una holgura de casi 25 mil millones de pesos. Que esto es, obviamente, es importante y parece ser una de las cosas que ya se han hablado. Y eso es, Henry, música para los oídos de los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Sí. Porque le está dando una panorámica de hacia dónde está caminando el Estado con respecto a cumplir los requerimientos del fondo. Entonces, claro, y finalmente del lado del financiamiento no hay que olvidar lo que es Petrocaribe. Que con Petrocaribe vamos a tener más dinero. Pero lo vamos a tener pendiente. Saber qué vamos a hacer con este dinero adicional de Petrocaribe. Que me parece un reto interesante. El miércoles, cuando tú retornes al programa, podemos hablar de eso. Hablar de Petrocaribe. Gracias. Mientras tanto, damos las gracias a los amigos de Agenda Económica por habernos acompañado una vez más en el día de hoy. Nos vemos en el próximo.